Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Buenas tardes, mi nombre es Alberto Gasal, soy promotor comunitario de Fe y Alegría Panamá. Un gusto poder compartir con ustedes en esta tarde el martes 19 de mayo, en este segundo programa del mes, de este mes, en el cual seguimos abordando esta serie educativa por el derecho a la educación, en el cual hemos estado conversando distintos aspectos sobre el tema del derecho y el acceso a la educación en Panamá. Iniciamos esta serie radial en el mes de abril, iniciamos con la etapa del diálogo, sobre todo con el contexto de las reformas educativas, esta propuesta de reformas educativas que se lleva a través de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte en la Asamblea Nacional. En ese entonces teníamos invitado al licenciado Yair Reyes de esta comisión, que nos abordaban todos los aspectos de evaluación y diálogo que se habían hecho y que se habían orientado en este proceso para poder trabajar y abordar los contextos de la reforma educativa. En ese contexto se hablaban de tres cosas importantes, ¿no? Primero, lo que Panamá invierte en educación, pero no se ve el reflejo o el impacto. Posteriormente, la falta de políticas públicas sobre el tema educativo y que respondan a la realidad. Y tercero, la necesidad de buscar un modelo diferenciado del contexto, de cómo poder generar contextos y condiciones educativas. En esta parte veíamos una necesidad clara de seguir profundizando, sobre todo ya que las reformas enmarcan una necesidad de una respuesta constante y consciente sobre lo que es y lo que se merece la educación panameña, sobre todo cuando hablamos de los niños, niñas, adolescentes, que son los grandes beneficiarios de este sistema educativo. Posteriormente, en el siguiente programa, iniciamos un diálogo con distintas organizaciones docentes con las que hemos ido hablando, y en ese tuvimos al profesor Fernando Ábrego, dirigente, secretario general de ASOPROT, Asociación de Profesores de Panamá, con el cual abordamos un poco los seguimientos de esta parte de la ruta educativa. Lo que el componente docente, la propuesta, ¿no?, también de los que tienen años, haciendo un recorrido sobre todo en la parte del principio y la enseñanza docente, en búsqueda de esa preocupación, de ese sentido, ¿no?, de lo que es construir educación. El profesor Fernando Ábrego nos abordaba sobre todo la necesidad de que sí es necesario partir de una reforma del sistema educativo. También es necesario reconocer que hay inversión en el sistema educativo, pero que esa muchas veces no tiene el impacto, y sobre todo por la falta de una clara ruta institucional, sobre todo del Ministerio de Educación, que es el garante de hacer valer este derecho. En esta parte seguíamos sobre todo también la necesidad, ¿no?, de un replanteamiento de lo que propone el sistema educativo, sobre todo en la parte, ¿no?, de la necesidad de infraestructura, la equidad y el tema de la igualdad. Perdón. Distintos aspectos que se tienen, sobre todo con la parte del diálogo, de lo que significa educar en Panamá, y sobre todo lo que significa enfrentar a este reto, a este acceso. Entonces, porque no podemos solamente definir el acceso a la educación como es que el estudiante acuda y llegue a la escuela, sino y que cumpla con una currícula o durante todo el año apruebe materias y siga un acompañamiento, sino que también se habla de todos los retos que tiene que el estudiante percibir para la hora de llegar a la escuela, caminos que muchas veces no tienen condiciones,
cruces de caminos donde no hay puentes, falta de alimentación, falta de infraestructura básica, de saneamiento, acceso al agua, acceso correcto al transporte, temas de acceso al sistema público de salud. Y es que si una de las cosas que se nos ha ido creando y hemos ido viendo en este diálogo que hemos ido teniendo, es que nos queda claro que si hablamos, para hablar del derecho a la educación plena, necesitamos hablar también de una conciencia de que somos un país desigual y que en esta parte de esta desigualdad hay mucho camino por hacer, sobre todo para seguir generando sobre una ruta en cual la educación sea ese criterio donde hay movilidad social, donde se apuestan por las futuras generaciones, pero que sigue siendo un camino bastante estructurado que hay que hacer y que hay que ir realizando. Y bien, el día de hoy vamos a seguir este diagnóstico, vamos a conversar con la profesora Irán Smith, ella es también dirigente de ASOPROD, educadora, quien nos está acompañando para seguir abordando esta temática de la realidad educativa. Bienvenida, profesora Irán. Profe, perdón, su micrófono se encuentra ahorita apagado. ¿Sí? Ahora sí se me escucha. Ahora sí la escucho. Disculpe. Bueno, bienvenida, profe. ¿Cómo no? Tranquilo. Gracias. Sí, ante todo, bueno, agradecer, ¿verdad?, la oportunidad que se nos brinda para intercambiar y dialogar en torno, pues, a nuestra realidad, a esta realidad educativa que estamos pasando el día de hoy. Sí, definitivamente mencionabas varios elementos y cómo, ¿verdad?, el tema del acompañamiento a nuestros estudiantes. Sin embargo, creo que hay una parte muy importante que a veces no entrelazamos, y es el tema de que debe existir esa coherencia entre lo que decimos y lo que realmente se hace. Entonces, mientras que nosotros estemos en esta separación, en esta desigualdad, en este resquebrajamiento de la realidad y de entre lo que decimos, entre conectar lo que pensamos con lo que hacemos y con lo que decimos, entonces difícilmente podremos seguir avanzando en este sistema educativo nuestro panameño, que a pesar de tener una economía tan pujante, no va acorde con la realidad. Muchas gracias, profesora Irán. Y es que ciertamente parte, ¿no?, desde esta necesidad y desde este punto claro, ¿no?, de que tenemos un camino que realizar, y es ciertamente, sobre todo ustedes que están en el aula, que conocen mejor la realidad, los contextos educativos de sus compañeros, en esa parte sí necesitamos seguir abordando, ¿no? Y yo creo que una de las cosas muy interesantes, y lo hemos ido conversando a lo largo de este diagnóstico, es que pareciera que el Ministerio de Educación sobre todo va como en una línea paralela a la necesidad docente y sobre todo a la necesidad no tanto del personal, sino de lo que cada día denuncian y ven los docentes hacia dónde se encamina este sistema educativo y sobre todo esta fragmentación. Cuando veíamos que sigue creciendo, que mucho, sobre todo la deserción escolar, sobre todo el tema, ¿no?, de también la capacidad, sobre todo del estudiante de asimilar los conocimientos, pero que estas son realidades que parten más allá de lo que el docente puede abordar, porque hay una serie de aspectos sociales que afectan la comunidad educativa, que afectan el desarrollo de lo que pretende el docente, y que sobre todo ustedes allí, donde como asociaciones también hacen y parten, ¿no?, en un proceso de lucha para garantizar la calidad educativa desde las perspectivas, ¿no?,
el derecho al docente a un trabajo, a una remuneración justa, a condiciones de trabajo para poder realizar plenamente la enseñanza formal, y también el mismo tema de la necesidad de los estudiantes, no solamente de infraestructura, no solamente de elementos educativos, sino también la parte de todo lo que es el aspecto social, el tema, ¿no?, alimentación, acceso a salud. En esta parte, ¿cómo usted ha visto, y desde su experiencia, cómo usted va viendo el tema, ¿no?, del desarrollo de este problema que vamos viendo en nuestro sistema educativo panameño? Adelante. Bueno, has mencionado, licenciado Alberto, varios elementos, entre esos incluso las luchas que nosotros como organizaciones hemos llevado a lo largo de muchos años. Sin embargo, hablabas y mencionabas entre eso algunas como por ejemplo las reivindicaciones, ¿verdad?, de los derechos de como docentes, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una realidad. Nosotros desde hace más casi ya de una década, nosotros como docentes no hemos salido a las calles en busca de una reivindicación laboral. Hemos salido en busca de mejores condiciones de educación digna. De hecho, te puedo expresar, y ya aterrizando un poco en la realidad que hemos vivido nosotros aquí, no solamente como centro educativo, sino a nivel nacional. Nosotros tenemos luchas desde el 2017 por situaciones más que todo de las condiciones de educabilidad de los estudiantes, que como bien lo has mencionado y lo vino mencionando tanto desde la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea, lo vino mencionando nuestro secretario de Educación, lo menciono yo hoy también como secretaria de Educación y Cultura. No tenemos una educación realmente que esté al alcance. Nosotros tenemos condiciones en donde mencionaban que irse a la comarca a veces no habría ni siquiera que hacerlo, porque nosotros aquí en nuestra área, por ejemplo, aquí en la 24 de diciembre, en donde estamos en plena ciudad capital, tenemos situaciones en donde iniciamos una lucha nosotros como centro educativo, precisamente por, por la falta del tan vital líquido que es el agua. Teníamos situaciones de condiciones que fue por más de una década que estuvimos en lucha por las afectaciones que nos estaban causando diversas excretas de aves, entre otras situaciones acá. Nosotros tenemos situaciones, por ejemplo, que afectan en lo que es ese proceso de enseñanza-aprendizaje cuando tenemos, por ejemplo, estudiantes hacinados en nuestras aulas de clase. Tenemos laboratorios que están siendo utilizados como aula de clases. Tenemos paredes que separadas de plywood, en donde incluso muchos pudieron ver esa realidad al inicio del año escolar, en donde tuvimos la visita de un diputado del área en donde presentaba esas denuncias. Entonces, más allá de eso, tenemos que decir que nosotros como organización y como docentes, principalmente preocupados por las condiciones en que viven nuestros estudiantes aquí, que no es es un elemento que complementa parte de ese importante proceso de enseñanza, aprendizaje que sea por lo menos, tal vez no de calidad, sino por lo menos digno. Nosotros decíamos al diputado, sí, nosotros veníamos luchando, sin embargo, pareciera ser que en ese proceso de lucha hoy día se castiga y se sanciona por cuestionar, se castiga y se sanciona por tener la libertad de expresión a la cual tenemos derecho, y por hacer uso de ese derecho, pues a veces se nos sanciona. Entonces, lamentablemente, a veces se ha caído en una especie de silencio cómplice en donde o te dejas absorber
por la falta de coherencia o por la realidad que se quiere a veces imponer, o sencillamente eres excluido, discriminado, entonces de esas situaciones que de repente son las que algunos docentes pues prefieren guardar el silencio. Entonces, la verdad es que de forma general te puedo decir también, por ejemplo, aterrizando entre la realidad que nosotros vivimos aquí en nuestra ciudad capital. Esta mañana nosotros escuchábamos, por ejemplo, padres y madres de familia de un colegio insigne, como lo es el colegio Dr. Alfredo Cantón del área de San Miguelito, en donde los estudiantes, a pesar de tener un proyecto de infraestructura creado para el mejoramiento del centro educativo, para la remodelación, resulta ser que como no se está dando, como no se está refrendando, como no procede, como no se llega al final de este proyecto, ahora los estudiantes tienen que volver entonces a tener que transportarse, y en vez de estar en un lugar cercano a sus lugares, porque eso es lo que debe estar pendiente también las autoridades del sistema educativo, en que el estudiante por lo menos tenga la seguridad al momento, el acceso seguro al momento de querer llegar al centro educativo. No estamos en una comarca, sin embargo, estamos en una ciudad en donde salir a las 4 o 5 de la mañana para nuestros estudiantes representa un verdadero peligro. Entonces, es esa la hora en la que tienen que transportarse nuestros estudiantes para ir hacia el centro de la ciudad para poder estar a tiempo en su centro educativo. Entonces, como decía en un inicio, son tantas las situaciones que nosotros enfrentamos en este afán diario, que pareciera que lamentablemente, pues, no sé, vivimos en una realidad actual de Alicia en el País de las Maravillas, porque si nosotros vemos a nuestras autoridades en los medios de comunicación social, se hablan de muchas cosas maravillosas, se hablan de festivales de cuentos, sin embargo, sí, reitero, el propósito es bueno, pero si las cosas se hacen de forma improvisada, si se hacen solamente para hacer gesto alarde de esto y realmente no se llevan a profundidad y no hay un sentido de conciencia, no hay un verdadero seguimiento, no hay una verdadera supervisión, todo esto queda sencillamente como lo estamos viviendo en el resto de nuestro país, como en un cuento de hadas, realmente queda todo. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestros estudiantes, lamentablemente, creo que esto debe ser un proceso que los lleve entonces a poder llegar al punto de presentarse y realmente analizar desde su realidad qué es el cuento o qué es lo que ellos quieren redactar, qué es lo que pretenden redactar, qué es lo que ellos pretenden analizar desde su punto de vista reflexivo, analítico, ¿verdad? Y propio, que salga de ellos. Entonces, pero no, como todo fue de manera improvisada, lamentablemente nuestros estudiantes, debo decirlo, hasta el ChatGPT fue el que hizo la labor allí de estos famosos cuentos. Al final, la improvisación es lo que reina en este sistema, es la situación, y al final del camino ni los festivales de cuentos, ni los proyectos de infraestructura, ni el anhelado bienestar estudiantil, que de una u otra forma tal vez no resuelve la situación de nuestros estudiantes, es un paliativo. Hoy yo tenía un estudiante que me decía: profesora, yo la verdad, yo he tenido que ausentarme eh, por muchos días porque no tengo cómo llegar a la escuela, no tengo siquiera, a veces me he tenido que venir a pie, y estoy hablando
plena ciudad capital. Entonces, hay tantos factores que afectan, inciden directamente en esta situación, en el rendimiento académico de nuestros estudiantes, más allá de simplemente dejarle todo a la tecnología, al tema de, de querer que la tecnología resuelva todo, a la compra de laptops. Así que, de forma general, te he hecho una mezcla de muchas cosas, y bueno, y pido disculpas de antemano. Sin embargo, son tantas. Cuando leía, ¿verdad?, los bloques de las preguntas, me decía, bueno, cómo poder abarcar tantas situaciones que nosotros vivimos aquí desde nuestra realidad. Es fácil a veces hablar de modificaciones, es fácil a veces hablar de reforma educativa, es fácil a veces hablar de que nos sentemos en un espacio, eh, de 4 paredes, en el frío, en el congelador, y planear, sin contar con los actores principales, sin saber siquiera y ni siquiera tener la asesoría, sin involucrar a quienes realmente son los verdaderos protagonistas de esta historia. Entonces, desde esa realidad, yo creo que nosotros tenemos, una situación un poco, sí, de crisis, pero a la vez un poco, esperanzadora, cuando a pesar de de todo ese panorama que tenemos al frente un poco caótico, también tenemos estudiantes, que resaltan, también tenemos estudiantes con valores, también tenemos estudiantes que todavía, respetan, que es uno de los principales valores. También tenemos estudiantes, que saben y dicen y expresan, ¿verdad? Se expresan de manera respetable, porque la verdad es que lo que hay falta en este momento, aparte de todos los otros elementos, mencionados ya, es los valores que no se han perdido, sencillamente no los ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque desde casa, eh, el padre de familia lamentablemente vive una situación pero tan, crítica económicamente, que actualmente no se está involucrando con nuestros estudiantes, con sus hijos. No se da cuenta a veces ni siquiera si su hijo cumple o no cumple con sus deberes. No sabe ni siquiera si su hijo se fue o no fue a la escuela. Entonces, yo creo que sí, es buena en parte esta tecnología, pero en antes le decía a una compañera, si tú tuvieras que hablarme a mí de cuáles son los desafíos, eh, más importantes que nosotros tenemos que enfrentar dentro de este proceso educativo, ¿qué me dirías? Y ella me decía, y teníamos a un grupo de estudiantes al frente, compañero Alberto, y la verdad que vivimos una situación complicada porque tenemos al estudiante, en cuerpo, pero mente y alma está volando. Eh, Está pendiente más que todo de lo que son, los juegos. No hay vigilancia. A veces tratamos de imponer acá el tema de los reglamentos, y al final del camino, igual salimos golpeados si nosotros tratamos de en alguna medida hacer cumplir un reglamento. Las situaciones se vuelcan y quedamos entonces nosotros a veces metidos en circunstancias, pero son parte de los factores que están incidiendo mucho al final en el tema de la deserción escolar de nuestros chicos, ¿no? La falta de concentración, la falta de tener una supervisión desde casa, la falta de tantas cosas, importantes, de tener esa cercanía con los padres. Esto es un trabajo en equipo, ustedes lo han venido mencionando a través de este programa. Es un trabajo en equipo, pero que lamentablemente hay partes o que no se involucran, o que la misma situación económica por la cual nosotros hemos estado luchando también, en los últimos años, no permite avanzar a pesar de tener una economía tan pujante como se dice ser.
No, es muy interesante, profe Irán, lo que usted nos ha comentado y siempre no con su vasta experiencia, sobre todo en la gestión, ¿no? Y en la dinámica en los centros educativos, sobre todo del área este, y me permito poder ir señalando algunas cosas, ¿no? Importantes de las que usted ha ido mencionando. La parte, ¿no? Ciertamente gracias por la corrección. En los últimos años la lucha docente no ha sido tanto por un tema de reivindicación salarial como lo han querido cerrar en algunas narrativas. Sobre todo ha sido una lucha para distintas problemáticas nacionales. El tema, ¿no? En el 2022 del aumento de la canasta básica y el combustible, obviamente que conllevó ese diálogo nacional que dejó más una serie sin sabores, pero que también fue una experiencia enriquecedora, ese 2022, ese diálogo que se realizó en la provincia de Coclé, buscando poder tener un punto de acuerdo y un punto de cuestiones. 2023, la lucha por el tema minero, el tema de la inconstitucionalidad del contrato de Donoso, los docentes también estuvieron allí. De hecho, dos de los compañeros docentes perdieron la vida en el área de, si no me equivoco, en el área de Capira, que también marcan, ¿no? Un sentido del el papel y el juego, la lucha del docente. Y 2024, 2025 ha sido todo el proceso de la lucha de la reivindicación para el tema, ¿no? De la ley de la Caja de Seguro Social y todo esto que propuso la nueva ley del Seguro Social, que a mucha parte de la población no nos queda clara. Y hay algo interesante ahí usted que señalaba, profe, que era la parte, ¿no? Del seguimiento y la articulación interinstitucional, que pareciera mentira, pero es una cosa que cuesta y que tanto el que está dentro del sistema como el que está fuera queda muchas veces excluido, porque la institucionalidad, hace poco lo veíamos con una experiencia que es un poco marcada, pero sigue siendo parte de cómo se reglamenta el Estado, por lo menos con el Ministerio de Ambiente, cómo puedes tener una ejecución dentro de una sede central, como lo es la sede principal, pero cómo se toman decisiones que afectan esa misma ejecución desde una sede regional, en este caso la oficina de Panamá Metro. Entonces tenemos figuras institucionales o ministerios muy alejados de un sentido práctico que permitan poder coordinar mejor, hacer una coordinación. Y algo interesante que usted mencionaba, y es ciertamente, no hay que irse tan lejos. A veces lanzamos la mirada mucho hacia las áreas fuera de la ciudad de Panamá, hacia las áreas comarcales, las áreas rurales, pero también aquí mismo en la 24 de diciembre, un área de Panamá, el área de Panamá Este, el este de la ciudad de Panamá, dentro de la provincia de Panamá, distrito de Panamá, donde se concentran los grandes edificios, donde se concentra el centro financiero internacional. Aquí mismo hay escuelas que no tienen condiciones, que no tienen infraestructura, que no se les ha hecho un mantenimiento por año y que los docentes tienen que poder verse día a día para poder conseguir una parte, ¿no? De estructuración. También veíamos algo, ¿no? La parte del tema, ¿no? Del estudiante en el aula, el estudiante que está allí, que como usted lo dijo, ¿no? Está en cuerpo, pero su cabeza está en otro lugar, y es que también eso corresponde a las distintas problemáticas que hay en su entorno, que realmente el docente puede buscar formas de ayudar y acompañar, pero que también escapa de las manos del docente esta parte, perdón, porque tiene que ver su parte también de su desarrollo en su comunidad, cómo se desarrolla la historia de este estudiante en la comunidad, y también la historia historia misma personal del docente. El docente vive y es parte de una comunidad, comunidades que muchas veces tienen una serie de problemáticas, no tienen acceso al agua, no tienen acceso a infraestructura justa, y ahí al final todos estamos, como se dice, en la misma barca, que es este país Panamá,
pero con distintas formas y distintos métodos de supervivencia, puesto que la desigualdad es una de las cosas que sí transversalmente nos afecta a todos. Otra de las cosas que también rescato es la parte, ¿no?, del todo el tema de lo que se ha visto, sobre todo en la parte de cómo se han atacado a los gremios docentes con el tema de sanciones, temas, ¿no?, de cortes laborales, el tema de retención de salarios, despidos injustificados, que también no han ayudado a consolidar un sistema educativo pleno o han encarecido, sobre todo por la falta de diálogo y la falta de un criterio directo desde el Ministerio de Educación para brindar un acompañamiento y no buscar imponer y sancionar, es decir, a las voces, a las voces que pueden crear disonancia. Y es que la parte no es que la disonancia es buena, porque si pensamos que todo está bien, que no hay una calidad educativa y que hay un planteamiento de un camino hacia una reforma para tratar de mejorar el sistema educativo, pues todavía hay mucho camino por hacer. Bien, antes de continuar vamos a ir a una pequeña pausa musical y al regreso vamos a seguir hablando con la profesora Irán sobre este tema sobre la realidad educativa en Panamá. Adelante, cabina. Quiero devolverte este libro, me sirvió de mucho.
¡Es mi libro favorito! Con él aprendimos a amar los libros y a compartir el amor por otros. También tengo que contarte que todo va a estar bien, así que tranquila. Fe y Alegría me dio la oportunidad de estudiar en la universidad y ser ejemplo de transformación. Tudo começa em Fé e Alegria, educando corações. Bien, y estamos de vuelta aquí en tu programa Caminos de Encuentro. Les saluda Alberto Agrazal y seguimos en este diálogo sobre la realidad educativa en esta serie educativa, serie radial que estamos haciendo por el derecho en la educación en el marco del programa de educación el programa de educación intercultural y para la vulnerabilidad que estamos realizando con fondos de Advenia y que estamos realizando en alianza Fe y Alegría Panamá con Solidaridad y Misión y que transmitimos aquí a través del programa Radio Claret en Caminos de Encuentro. Y bien, tenemos algunos saludos en esta tarde. Nos escribía José Sánchez, buenas tardes, bendiciones para los expositores de este programa, y también resaltaba que en la actualidad los modelos de instrucción educativa forman al estudiante con la metodología de trabajar para una empresa privada o institucional y no lo forman para ser emprendedores. También José Alvarado nos mandaba saludos, estaba en sintonía, y a las otras personas que están en sintonía, que están por sintonizar después el programa en la retransmisión que se hace los jueves en Radio Hogar, sean bienvenidos a escuchar, a también enriquecer estos diálogos, a las distintas consultas que tengan. Y estábamos conversando con la profesora Irán Smith, que ella es dirigente de ASOPROS, con la cual hemos estado compartiendo un poco esta dinámica del día de hoy, haciendo unas reflexiones de la realidad educativa, viendo esta perspectiva no solamente desde mirar hacia las áreas más urbanas, a las áreas más rurales, a las áreas comarcales, donde también hay unos aspectos educativos fuertes y sobre todo realidades educativas que tienen que ser acompañadas, pero sobre todo en las mismas zonas del área de la ciudad, en el área este de la provincia de Panamá, hacia lo que es 24 de diciembre, Pacora, Chepo, hay una serie de realidades del mismo sistema educativo que conllevan a menguar la calidad del aporte que puede hacer el docente, del aporte que desarrolla el docente en su día a día, y sobre todo también de cómo formar y acompañar a las futuras generaciones. Esto es todo un proceso de diálogo que se necesita y que sobre todo nace desde una realidad de cómo crear acompañamiento. Otra de las cosas que veíamos era la parte de la coordinación ministerial, sobre todo de los ministerios, de cómo se desarrollan los ministerios, cómo pareciera que trabajan paralelamente sin una falta de articulación, y es allí donde sobre todo se crea una sensación de ambigüedad cuando las infraestructuras escolares, cuando van viendo todas las cuestiones que conllevan a una mala gestión del sistema educativo, y que la mayor y la gran parte de esta responsabilidad cae sobre el docente en sus escuelas, que día a día tiene que dar una respuesta o la manera de buscar una respuesta. En esta parte, profesor Irán, yo quería hacerle, y viéndonos también esta parte de los docentes que han sido separados y toda la realidad que hay, de lo que se va creando, cómo se va mermando este sistema educativo. ¿Usted cree que hay un reconocimiento al papel que está jugando el docente, sobre todo desde el punto de vista desde el ministerio, pero sobre todo también preocupa porque muchas veces las narrativas es como si el docente no quisiera apostar a mejorar el sistema educativo, y es básicamente no reconocer el papel que durante muchos años docentes y profesores, maestros se han jugado un papel fundamental en incentivar y en sostener un sistema educativo que muchas veces vamos a decir así, camina lento, pero no
por la falta de motivación de los equipos, de los que están en las comunidades, sino por la toma de decisión coherente, ¿no? Que de los que están sobre todo en la toma de decisiones. ¿Profe? Sí, wow, muchas cosas ha mencionado y traté de captar lo más importante y preguntabas, licenciado Alberto, sobre si hay un reconocimiento y cuando me preguntas si hay un reconocimiento, lo uno al canto del intervalo que acabamos de tener. Gloria al ser abnegado que cuida con amor a la patria salud, al que pone la luz de la vida en el alma de la juventud. Para mí resulta bastante emotivo escucharlo en medio de una realidad en donde, ya lo mencioné en una primera parte, ¿verdad?, del programa, en donde prácticamente se pretende porque no se va a lograr, no lo ha logrado, cercenar el derecho a la libertad de expresión, cercenar el espíritu de lucha y más allá de un espíritu de lucha, hacer vida nuestra profesión, porque es que nosotros como docentes, a veces nuestras autoridades olvidan que existen fines de la educación que involucran el hecho de hacer conciencia en nuestros estudiantes, crear conciencia crítica, analítica y reflexiva. Entonces, pareciera pues que no se valora, por el contrario, se pretende pues sancionar a todo aquel que se atreve a expresarse o a pensar distinto, a pensar diferente. Y ya que menciona el tema de los compañeros, sí lo voy a decir. Creo que más allá de ser el momento oportuno, es un deber que como docente yo mencione el hecho de que cuál ha sido la culpa nuestra como docente, y digo nuestra porque yo también estuve en esa lucha y posiblemente pude haber sido una. Fueron escogidos los compañeros 299. Ese himno lo hemos cantado a algunos docentes, uno fallecido ya de los separados, y realmente, sencillamente por salir a luchar, y no se nos reconoce. Hoy día, por el contrario, Alberto, vivimos una realidad. Mencionaste de institucionalidad, una institucionalidad, como lo dije, que no es coherente. Hay una burocracia selectiva, hay una burocracia en donde para algunas cosas sí se tramita rápidamente, pero para otras el proceso es tan lento, casi que no llega a nuestras escuelas, a nuestros centros educativos. Hablamos de presentar reformas educativas y yo me pregunto, ¿vamos a reformar lo ya reformado? ¿A dónde están? ¿A dónde quedan todos los esfuerzos que ya quienes han antecedido en este programa han mencionado? Cualquier cantidad de esfuerzos, diálogos, mesas bilaterales, de todas las clases de mesas, nosotros nos hemos sentado como organización que representa al sector docente, y créeme que hay cosas buenas, positivas, que sencillamente han quedado allí, pasan la página y no se implementan en lo más mínimo. Entonces, llega el siguiente gobierno con un nuevo plan quinquenal, con nuevas reformas, con nuevos programas. Ya no quiero ser reiterativa en ese sentido, sin embargo, nuevamente me pregunto, ¿no hay ambigüedad cuando hablamos de que amamos tanto esta educación, de que amamos tanto a nuestros estudiantes, y no puede haber un diálogo en donde involucre, en donde no tenga que estar separado? ¿Por qué actualmente
existe una asamblea desde la Comisión de Educación, Cultura y Deporte hablando de una reforma educativa y el ministerio, ¿sí? El ministerio que es de educación precisamente por separado. Creo que no hay nada que defina más la ambigüedad de lo que se dice con lo que se está haciendo que precisamente lo que está sucediendo actualmente con esta llamada reforma educativa, que sí, es cierto, nosotros no nos resistimos, nosotros no estamos cerrados a actualizarnos. Hay muchas cosas que sí, que tenemos que actualizar, pero pareciera ser que se centran en situaciones cosméticas que van más que todo con un propósito de limitar al docente en su pensamiento y en su actuar, sobre todo. Porque si nosotros hablamos de una verdadera reforma educativa y que llegue al corazón del estudiante, que es el verdadero objeto y sujeto de nuestra educación, realmente tendríamos que llegar un poco más profundo y utilizar un proceso que realmente involucre a todas las partes, incluyendo a los padres, madres de familia, a los docentes, pero con asesoría de verdaderos actores que conozcan, que somos los que revolvemos la olla y sentimos el calor y sabemos qué es la realidad que nosotros vivimos, ya sea desde el campo, desde la ciudad. No son realidades alejadas unas de otras. No pasamos ríos, pero pasamos en medio de situaciones de inseguridades, en medio de situaciones que ahorita mismo, tantas cosas, tantas violencias que estamos viviendo a nuestro alrededor. Entonces, yo creo, e insisto nuevamente, no hay ambigüedad en querer decir que estamos reformando lo que ya ha sido presentado, retomemos lo que hemos hecho, valoremos los esfuerzos que desde el pasado se han venido realizando y planteémonos realmente que si queremos aportar, yo creo que en esto hay que hacer una verdadera inversión y más allá de regalar nuestros dineros, que fue una lucha, una conquista de los docentes en el 2022, alcanzar ese 7% del Producto Interno Bruto que se le asigna. Hoy, lamentablemente, dicen que por una falta de ejecución, entonces lo están dirigiendo y lo están dando a otras instituciones, sabiendo de antemano que nosotras tenemos nuestras propias situaciones y tenemos escuelas, como todo mundo lo sabe, cayéndose, tenemos escuelas en espera de que se ejecuten estos presupuestos. Tenemos esta escuela aquí, plena 24 de diciembre, ya está Duncan, cerca de 4,000 estudiantes. Tenemos en la espera desde el 2019 por un proyecto que no es para crecer, por un proyecto de un nuevo pabellón para darle respuesta a esos estudiantes que hoy están hacinados en laboratorios, en aulas que son para 15 estudiantes, en donde hay 30, en bibliotecas, en laboratorios de idiomas que no pueden ser utilizados, ni se le puede dar el verdadero propósito que ellos deben tener, porque sencillamente tienen que utilizarse como aulas de clase. Entonces nosotros seguimos esperando por ese tan anhelado proyecto. O si nos vamos también a la escuela del área más grande también, que es la Escuela Francisco de Miranda, con más de 4,000 estudiantes, que sí, está la estructura, pero casi nada está funcionando. No pueden tener siquiera un acto cívico como debe ser, rendirle honores a la patria, porque muchas cosas de las que tienen no han terminado ni de ser evaluadas, ni se pueden utilizar. Entonces, es hacer lo mismo, es venir con la misma varita que viniste hace 10, 12 años atrás, en donde dejaste una escuela modelo, como la escuela antes llamada China Taiwán, que hoy es Centro Educativo de Formación Integral Bilingüe China, CEFIP China,
pero que sabemos que se está cayendo porque no existe una base real de inversión y de mantenimiento. Entonces, son una mezcla de situaciones para que tendríamos que ver antes, ¿sí? Dar respuesta a eso inmediato. Ahora nosotros, ¿en qué se basa una reforma o ese supuesto rediseño curricular del cual tanto han venido hablando? Al final seguimos utilizando los planes curriculares, como dicen por allí, la misma jeringa con diferente pitongo. Sin embargo, nos llenan ahora de informes, trabajamos en comisiones, trabajamos en planeamiento, trabajamos aquí, yo estoy rodeada, es más, mi celular ahorita está sobre la base de un cerro de cuadernos, ¿ve? Trabajos que nos tenemos que llevar hacia nuestros hogares. Entonces, hablabas y preguntabas, nosotros los docentes que se nos estaba reconociendo. Yo creo que más allá de un reconocimiento económico, que a pesar de todo y a pesar de que fue hace 10 años que recibimos el último reconocimiento, y si vamos a ver y comparamos con otras profesiones que reciben cada cierto tiempo, cada 2 años o cada año, prácticamente equivale a lo mismo, pero la gente repite y repite lo mismo, y de tanto repetirlo realmente asumen que es una realidad de que nosotros vivimos la vida que vive la gran élite de nuestro país. Sin embargo, ese reconocimiento no se da ni económicamente, ni se nos valora, ni se nos visibiliza, ni se ve la realidad que nosotros como docentes realizamos aquí dentro de nuestro centro educativo. Tenemos que trabajar en comisiones de banda, en comisión de actos sociales, realizamos labores extramuros, que hoy día son tan necesarias, son súper necesarias, ¿ah? Porque tenemos que cambiar ese modelo de las 4 paredes, ese modelo de solamente conductista, ¿ve? Entonces, tenemos que llevar al estudiante, que se enamore de ese estudio. Entonces, que es lo que realmente te podría decir en torno a eso, a esa pregunta que me haces, ¿no? Ese reconocimiento hacia el docente no lo sentimos por un lado, y por el otro, pues yo creo que tenemos que desburocratizar un poco más y ser menos selectivos, porque para unas cosas es muy ágil, sin embargo para otras las tenemos allí en pausa y no avanzamos. Así no podemos avanzar. Bien, muchas gracias, profesor Irán. Y ciertamente vemos, ¿no?, esa parte del tema del reconocimiento docente, y sobre todo sí, porque el modelo educativo va cambiando. Se pide ahora que el docente se involucre más allá, fuera de la escuela, el tema de la comunidad educativa, el relacionamiento del tema docente-comunidad, el tema, ¿no?, de las, como usted lo digo, distintas comisiones que hay, porque no solamente es que el docente va a dar una materia. Hay una serie de comisiones de banda, sociales, todo lo que conlleva una serie de formaciones, y que también conlleva un peso para la vida del docente y sobre todo para su planificación. Y me parecía muy interesante esta parte, me quedo con esa frase de la misma jeringa, diferente pitongo, diferente inyección, porque eso era lo que veíamos desde ese análisis al principio con la reforma educativa, cuando veíamos, bueno, es que la Comisión de Educación de la Asamblea tiene una ruta que ha propuesto y ha construido una serie de recursos en torno a esto, para esta reforma educativa, pero luego el Ministerio de Educación lleva otra ruta para la reforma educativa. Entonces son dos cosas paralelas perdón, para un mismo sistema que realmente no conlleva pues este proceso. Y bien, ya nos quedan unos últimos minutos. Antes de finalizar, profesora, ¿tiene algún mensaje final que quiera enviar para todos los que nos sintonizan, nos han sintonizado en este programa Camino de Encuentro? Tiene el micrófono cerrado, profe. Sí, le decía que a nuestros compañeros, a toda la población a nivel nacional,
que incluso los compañeros desde la comarca, la población de la comarca, ya sea desde la comarca o desde la capital, no nos dejen solos. Esta es una labor que más allá de ser una labor como profesional, es una labor que se realiza con mucho amor. Y hoy día, con la situación de crisis de valores que muchas veces vienen desde el hogar y con tantas situaciones en donde nosotros se nos limita, a veces incluso, como yo lo he mencionado, ya tenemos que pensar 2 veces hasta para llamarle la atención a un chico que ha faltado el respeto en medio de todas estas crisis de valores, en medio de la falta de reconocimiento, que aunque no lo hacemos para que nos lo reconozcan, lo hacemos por convicción y por la satisfacción del deber cumplido, lo hacemos por vocación. No nos abandonen, no nos dejen solos, no solamente a nosotros los que estamos activos, no abandonen a nuestros compañeros porque no hemos cometido y ellos no han cometido ningún delito. Los compañeros separados son 298 compañeros separados, de esos 167 mujeres, más del 50%, qué cosas, ¿no? Sí, 167 mujeres que hoy enfrentan no solamente la situación de la crisis de perder su hogar, de perder los bienes materiales, sino la salud. Confrontan situaciones, ya como les dije, uno falleció, hay otro compañero que está en una situación delicada de salud actualmente, algunos con situaciones de enfermedades terminales, con cáncer, han perdido su derecho a la salud, han perdido todo, pero no han perdido la dignidad. Manténgannos, porque nosotros, manténgannos, ¿no? A que nos mantengamos de pie, porque mientras haya docentes de pie, no habrá pueblos de rodillas. Bueno, muchas gracias, profesor Irán, por esas palabras. Recordarle, ¿no? Son 268 docentes que fueron separados de su cargo, que sería interesante. Pueden buscar a través de la página de Asoprot en Instagram, ver las actividades, empaparse también para ver cómo pueden apoyar. Ahí siempre están comunicando sobre sobre las distintas actividades que están haciendo para el acompañamiento docente, si también desean apoyar y colaborar con este proceso, que ciertamente los docentes el año pasado estuvieron en pie de lucha, sobre todo por la ley de la ley a la reforma, a la Caja de Seguro Social, una serie de reformas que todavía no que hemos entendido sus impactos, pero no lo hemos querido despertar como pueblo realmente para poder analizar y todavía hay un camino anuente. Y bueno, realmente también pido disculpas, he estado en este periodo de gripe, pasando estos cambios que estamos teniendo entre estos días de calor intensos y lluvias, en cierta forma, pero aquí estamos, bueno, para realizar. Y pues hemos estado conversando con la profesora Irán sobre la realidad educativa, viendo un poco, ¿no?, los contextos de la realidad docente, del tema, ¿no?, de la infraestructura, el tema, ¿no?, también de la dualidad, de la institucionalidad, de cómo se funciona la burocracia y en cierta forma que muchas veces es un mecanismo que no deja avanzar los procesos. Y bien, vamos a seguir en este diálogo, nos vamos a ver dentro de 15 días para seguir haciendo este análisis sobre la realidad educativa en esta serie radial por el derecho a la educación. Muchas gracias, profesor Irán, por su intervención y de verdad gracias por acompañarnos. No nos queda tiempo para más, que tengan una excelente tarde. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.